Estamos con la doctora Bojanic, psiquiatra de Venado Tuerto. ¿Cómo te va, Mónica? No, fantástico. Fantástico. Fuiste en una época, o sos titular de la Casa del Sol, pero no se llama más Casa del Sol. Eso es lo que quiero decir. Eso. No me acordaba cómo se llamaba. Ahora es el... Fuiste la fundadora de la Casa del Sol. Ay, sí, qué feo. Qué feo. Pero sí, tengo unos hablando años del ahí. año 92, 93. 89. Exactamente 89, época de Reviglio. Y bueno, y de otros personajes. Y se fundó, digamos, fue un proyecto provincial. Nosotros a los pocos años empezamos a sentir que no era coherente con nuestro pensamiento y con nuestra manera de trabajar, hablar solo de adicciones, porque en realidad fue un proyecto provincial para adicciones nada más. Y en realidad creemos que la problemática de la salud mental es algo mucho más complejo, digamos, trabajar solo con adicciones. Yo, bueno, ya que estamos en épocas electorales tan interesantes y tan moviditas, escuchaba algunas propuestas de crear un centro de adicciones. Yo quiero seguir insistiendo y explicar 10.000 veces, si es necesario, que está por ley reglamentado que las problemáticas son en salud mental. Las adicciones forman parte de la problemática de salud mental, pero a veces una adicción no se manifiesta directamente como una adicción, o puede haber un consumo, o puede haber algo un poco más, un consumo un poquito más exacerbado, pero que va acompañado de otras problemáticas, por ejemplo, un trastorno de la conducta o un trastorno del estado de ánimo. Claro. Entonces, si vos, digamos, solo lo limitas al consumo. Lo limitas solamente a un consumo que hasta puede ser un síntoma, y a veces no, puede ser algo mucho más abarcativo, pero no lo podés ver al sujeto en su contexto global, digamos. Porque por eso las miradas y la mirada de la nueva ley tiene que ver con esto. Lo que nosotros planteamos, anticipándonos a la ley, pero no porque somos vos, porque es una mirada que se ve en el mundo, Juan. O sea, uno tiene que un poco leer, digamos, como todo va cambiando en la medicina y en la vida. Ya había experiencias, sobre todo en Italia, de pensar al sujeto globalmente, integralmente. Y la salud mental no deja de ser una problemática también en parte de la salud. Entonces, en ese momento planteamos transformarnos de un programa de adicciones en un centro comunitario en salud mental, que luego en el 2000 se transforma en un servicio de salud mental. ¿Qué es lo que hay hoy? Que es lo que existe hasta hoy y que yo, digamos, de alguna manera soy como una coordinadora, digamos, pero en realidad es un equipo interdisciplinario, como plantea la ley. Digamos, creo que lo que la ley viene, vos me decías esto de quién la fundó, en realidad yo creo que lo que hace un diputado con mandato cumplido actualmente, que es Leonardo Gorbach, psicólogo de Ushuaia, es buscar todos los antecedentes que había a nivel mundial y argentino y, digamos, y llevarlo a una ley que se debate en el Congreso de la Nación. Y lo aprueba. Él tenía la ventaja de ser conocido de los Kirchner. Él, en realidad, él no está tampoco... No digo que sea kirchnerista, pero los conocía por ser sureño. Por ser sureño, pero dentro de otro partido, dentro de otra línea política. Sí. No es del justicialismo, digamos, Leo. Pero bueno, tiene una mirada nacional y popular. Claro, digamos, se correspondía con lo que... De ampliar derechos. Sobre todo los derechos individuales, que han sido tan centrales, ¿no? Porque por eso las leyes, si uno algún día se toma el trabajo de ver todas las leyes 26.000, hasta desde las 24.000, son todas leyes de ampliación de derechos en el ámbito que se trabaja, desde la identidad de género, desde los derechos de la niñez, que antes estaba el patronato, ¿te acordás? Sí, el viejo patronato. Y ahora cambió totalmente, digamos, todo lo que es la delegación. Habían todos cumplido su ciclo, ya está. Porque la vida tiene otra dinámica, otra complejidad.
Sí, sí. Entonces la ley 26.657, que es la de salud mental, es la que de alguna manera también plantea una nueva mirada desde los derechos humanos. Está bien. Pero desde los derechos de ampliación de derechos, digamos. Sí, ¿Hasta sí. dónde una persona, si tiene una problemática de salud mental, está discapacitada? ¿Es totalmente discapacitada o tiene un montón de capacidades que no las vemos o quedan, digamos, focalizadas solamente en ese problema subjetivo y no podemos ver todo las otras capacidades que tiene? Está bien. Entonces hoy por hoy se está cuestionando también esto, certificado de discapacidad. Hasta la palabra es fea, Sí, ¿no? sí, sí. Le cambiaron, creo un certificado de accesibilidad, digamos, como una manera también Pero acá en la de provincia de cambiar Santa la Fe palabra, no, ¿no? En la provincia de Santa Fe, discapacidad. Total, no, sigue en todos lados. Ah, bueno, Que por eso. se está Yo te digo por planteando. una cuestión familiar. Sí. Sigue siendo, y la Junta de Discapacidad Sí. y todo, pero se está Citaron al planteando nene a una junta de discapacidad. Exacto. Para evaluar su grado. su grado de discapacidad. Sí, Entonces sí. lo que hoy se está mirando, si nos miramos distinto, decir, bueno, accesibilidad. Y fundamentalmente, Aquí tiene ese sujeto acceso a y a esto no. y a esto no, exacto. Y trabajemos sobre eso. Trabajemos sobre las capacidades. Claro. Esa es un poco la idea y me parece que en realidad todo pasa por el discurso, ¿no? Pasa Claro. por la palabra. Nos hemos acostumbrado por ahí a palabras, a conceptos, a cosas que de alguna manera obturaban un aprendizaje. Sí, sí. Bueno, vos sos esto, ¿no? Yo tengo algunos pacientes que me dicen, yo soy fulano tal, o ni el nombre, porque me dicen, yo soy, y dan el diagnóstico. No, le digo yo, vos no sos este diagnóstico, vos sos tal persona, padecés esto, pero tenés un montón de otras cosas, sabes pintar, tenés amigos, ¿entendés? ¿Sabes que no le supe explicar bien a mi nieto cuando me preguntó eso? ¿Por qué el certificado de discapacidad? El certificado Porque él va a la escuela laboral y un Sí. amigo de él que quiso ir a la escuela esa. Y entonces ahí no lo permitieron, Claro. porque no tenía certificado de discapacidad. Entonces, claro, él sintió de que era distinto al amigo, Claro. el cual compartía y comparte muchísimas cosas, desde un asado a salir. Y él ahí se dio cuenta y me vino y me preguntó. Y yo realmente tendría que haber llamado antes a vos, porque esto fue al principio de año. Te dije que me llamaron. Sí, pero viste, la política no. Y la política nos enamoró, bueno, nos enamoró. Y me hizo esa pregunta, ¿vos podés creer? ¿Y sí? Dice Pablo dice no puedo entrar y yo soy discapacitado. ¿Por qué lo soy? Bueno, tenía algunas cosas. En realidad todo se hizo para que el Estado y las obras sociales, obviamente, le den respuesta a los tratamientos que a Sí. veces uno necesita, que un sujeto necesita de determinada problemática, pero era pensado desde ese momento, digamos, que en esa cuestión de que a veces estas problemáticas que son crónicas y que revisten económicamente muchísimo gasto, fueran protegidos de alguna manera esos derechos para realizar un tratamiento. Pero ese sería uno de los objetivos del certificado, digamos, dar esa cobertura terapéutica. Pero también te deja en un estado así de medio Claro. de discapacidad. Sí, discapacidad. Total, ¿entendés? Entonces, me parece que bueno, la ley está cambiando, por supuesto que el Código Civil cambió, Sí. y bueno, hoy también se está cuestionando esto de las curatelas y de las insanías, digamos, hasta dónde una persona necesita un curador. Pero eso es lo que te iba a necesita decir, hasta una declaración judicial de insanía. Lo matás para toda la vida. Exactamente, le pones un rótulo que Pero, ¿y es cómo muy se hace? terrible después. Tremendo. Aparte, ese sujeto se cree totalmente esto. Pero insisto, a veces, el ejemplo que me pasó a mí. entonces no puedo hacer nada, no puedo trabajar, no, yo Claro, estoy y discapacitada. cada vez menos. Me parece que todo esto está cambiando, por suerte. Digo, este cambio que vos estás diciendo o anunciando,
Digo, ¿la reglamentación lo apura o no? Digamos, ¿cómo las provincias van adaptándose? Concretamente, la nuestra, que seguramente vos la conocés más. Las leyes son, digamos, transitan por un camino jurídico, pero yo creo que es lo mismo que la ley de violencia de género, Sí. que es otra de las 26.500. Si la ley no es apropiada por la comunidad, por el pueblo, o sea, si no baja al territorio, estamos en letra vacía. Claro. Entonces, en la ley de, por ejemplo, esto, asociamos con lo que pasó en el 3 de junio, ni una menos. La ley está. ¿Para qué se hizo la convocatoria? Porque la mayoría de las que fueron, yo preguntaba, ¿ustedes saben para qué están convocadas? Y que no maten a las mujeres. Bueno, pero ¿qué se está pidiendo? La ley, tenemos ley, está reglamentada desde el 2010, pero se está pidiendo 5 puntos que tienen que ver, bueno, sí, con un funcionamiento mejor de cuando se hace la denuncia, digamos. Sí. Pero tenemos ley. Para el servicio judicial. Tal cual. Entonces no estamos pidiendo leyes, las leyes están. Entonces pasamos a lo que vos me preguntabas. Acá en Santa Fe, obviamente Santa Fe adhiere a la ley y todo. Teníamos una ley provincial de salud mental, la 11.800 y pico. A mí me parece, yo creo, es una cuestión bien personal, que falta darle una vuelta a reorganizar los recursos humanos, porque todavía siguen muy concentrados en los grandes nosocomios monovalentes. Cuando dicen monovalentes, ¿qué significa? En los psiquiátricos. Entonces vos tenés un montón de recursos humanos concentrados en Oliveros o en el Agudo Ávila, que es el famoso Suipacha de Rosario, un montón de recursos humanos, y no están redistribuidos en la comunidad. También es muy difícil, ¿viste? Alguien que tiene un cargo en Olivero, que lo manden a trabajar, porque bueno, ahí chocas con todas las cuestiones gremiales. Claro. Entonces me parece que eso de alguna manera está obstaculizando. Obstruyendo. Ahí está, obstruyendo, ahí me salió. ¿Me entendés? Porque no debe ser fácil. Y obviamente faltan recursos humanos en el interior, lo de siempre. O sea, terminamos concentrando todo en los grandes espacios monovalentes, que cada vez hay menos internados, porque ellos están tratando de adaptarse a la ley, están tratando de resocializar, digamos, bueno, no es tan bueno esa palabra, pero bueno, de que se externen, de lograr la externación de muchos pacientes. Muchísimos no van a poder ser externados. Esto también es una cuestión, hay problemáticas y hay deterioros históricos que a veces no se van a poder recuperar para que vivan nuevamente en su familia, con su familia, o un centro de día, o un centro de noche, o una casa de medio camino, que son instrumentos para que el paciente no esté internado. Pero todavía sigue habiendo muchos profesionales, a mi modo de ver, en los grandes centros. Entonces no están distribuidos. Acá en el interior, fundamentalmente acá en la zona del sur de Santa Fe, somos muy pocos los recursos humanos en salud mental en el ámbito público. Sí. Pero bueno, también se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Mónica, vos sé que me están haciendo señal que se nos acaba el tiempo. ¡Ah, no! No, vamos a dejarlo acá. Vamos a dejarlo en este momento en que estamos hablando de cómo en la provincia de Santa Fe se puedan mejorar las cosas. Dale. Y en la próxima arrancamos de ahí. Pero va a ser un gusto. Yo te lo agradezco mucho que hayas venido. Por favor. Muy bien, gracias. Gracias a vos. Vamos a la pausa.